La guerra en Oriente Medio entra en su segunda semana sin señales de desescalada y los efectos ya comienzan a sentirse en la economía global. En Asia y en Europa se desploman las bolsas y los precios del petróleo se disparan, llegando a tocar los $120 el barril. El sábado Israel atacó 4 depósitos de petróleo en Teherán, provocando incendios y una nube tóxica que cubrió toda la ciudad. Irán sigue atacando infraestructuras petroleras o de gas de los países vecinos. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, hoy Bahrein recortan producción o declaran fuerza mayor en sus operaciones. Desescalada, nada de eso. A fines de la semana pasada, Trump exigía rendición incondicional. La respuesta de Irán fue nombrar al hijo de Ali Jamenei como líder supremo. Esto es DW Actualidad en Análisis y saludamos a Ezequiel Daray, que está en Frankfurt. Él es nuestro analista, nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt. Yo soy Andrés Goldschmidt. Bienvenidos, Ezequiel. Gracias una vez más por participar. ¿Cuál es la causa de este aspecto de la crisis y de la disparada de hoy? La cuestión del estrecho de Hormuz, los ataques a la infraestructura. ¿Qué pasó que hoy se desplomaron las bolsas y se disparó el precio del petróleo? Bueno, Andrés, que el mercado le está tratando de tomar el pulso al conflicto y la gran pregunta es cuánto va a durar, porque el mercado de petróleo todavía no se está viendo tan afectado en el corto plazo, porque hay petróleo disponible. Habría una sobreoferta de petróleo antes de este conflicto. Hay muchísimas reservas. De hecho, los países del Golfo, solo Arabia Saudita es uno de los grandes productores de petróleo. Después es Rusia, Estados Unidos. Lo que pasa es que si este conflicto se extiende, y hoy hubo señales de que podría extenderse, de hecho lo está diciendo Irán, hay que ver si esto lo puede sostener, ahí sí se puede empezar a complicar a largo plazo la oferta de petróleo. Hoy la complicación más grande en el corto plazo no es tanto la producción de petróleo, sino la distribución de petróleo por el cierre o la disminución del tráfico en el estrecho de Hormuz, que afecta principalmente a los mercados asiáticos. Por eso vimos caídas muy importantes en las primeras horas de hoy en las bolsas de Asia. Y entonces, si por ahora la alarma no es la producción de petróleo, porque decís que petróleo sobra, ¿a partir de qué momento podemos decir que sí, que ya hay un daño, que no hay vuelta atrás y que vamos a una crisis económica, como titulan gran parte de los medios hoy? Bueno, la crisis económica puede producirse. De hecho, el Fondo Monetario está hablando de, como te decía, si el conflicto se extiende, si el conflicto durara 4 o 5 meses, hay que ver también si económicamente las partes lo pueden sostener tanto tiempo. Ahí sí se puede crear cuellos de botella. También, no solamente el tema del petróleo, por el estrecho de Hormuz circulan gran parte de bienes y servicios, que es el paso de Oriente a Occidente, y las primas de seguro se han elevado muchísimo, y de hecho muchas navieras están utilizando otras rutas mucho más largas. Esto significa mayor tiempo, mayores costos y posibles interrupciones en la cadena de suministro. Entonces, esto extendido en el tiempo, sin duda que puede provocar crisis económica, sobre todo además en los países que dependen mucho de la importación de petróleo. China, por ejemplo, Alemania es otro caso, y de hecho se habla aquí en Alemania que buena parte del crecimiento que se esperaba para este año puede ser borrado por este conflicto, si el conflicto se extiende en el tiempo. Si el conflicto se limita a 4 semanas, el mercado podría recuperarse rápidamente, pero hoy es algo que nadie sabe y depende del escenario que cada uno maneje, cómo va a cotizar o cómo va a decidir cómo operar en el mercado. Hablabas de Alemania. Esta es una guerra que en sus comienzos Alemania prácticamente que saludó o celebró indirectamente o tácitamente que haya comenzado, porque estaba apoyando los motivos de Israel y de Estados Unidos. Ahora el canciller Friedrich Merz se está echando un poco atrás justamente por eso, por los efectos no solo económicos, sino por lo que podría pasar con movimientos migratorios que ya están ocurriendo en la región. Pero vamos a la economía. Vos sos economista. Los economistas diferencian entre shocks temporarios y shocks
permanentes o efectos permanentes. De esto nos hablabas y quería preguntarte justamente qué pensás, si coincidís con lo que publicó ayer Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en su red social, Truth Social, el aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán. Es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. Solo los tontos pensarían lo contrario. ¿Qué pensamos nosotros, Ezequiel? Bueno, a ver, no sé si es un precio pequeño, para mí no es un precio pequeño, es un precio muy grande. Hay que ver también cuál era la alternativa. La evidencia muestra que en todos los conflictos el petróleo escaló. Y después se vuelve a acomodar y de hecho, como decíamos, antes de este conflicto había una sobreoferta de petróleo y por eso el petróleo está partiendo desde cotas muy bajas. Es muy probable que si el conflicto es corto, el precio del petróleo, el precio del gas vuelvan a sus niveles naturales, los mercados se recuperen y esto haya sido un shock de corto plazo. Pero si se extiende en el tiempo, hay dos escenarios posibles dependiendo e incluso una combinación de ambos, dependiendo de qué hagan los gobiernos, y esto también vamos a la evidencia que nos muestra la historia. Esto puede generar recesión, una recesión muy importante que en caso de Europa, que está creciendo muy poco, sería letal. A China le podría pegar también muy fuerte. Y también inflación. ¿Inflación por qué? Porque, a ver, ¿qué pasó, por ejemplo, durante la invasión rusa a Ucrania? Le pegó al mercado en un momento de muchísima liquidez. Si se acuerdan, la economía venía de la pandemia, de estar cerrada, habían emitido una barbaridad de dinero, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, para comprar bonos del Tesoro, para sostener al mercado financiero. Y con mucha liquidez en el mercado y aumento de los costos se desató una inflación que la sufrimos durante muchos años. Bueno, en este momento la curva de liquidez mundial está bajando, está cayendo, no hay tanta liquidez. Entonces acá va a depender de qué haga, por ejemplo, los bancos centrales. La Fed, ahora con un nuevo titular, saldrá a aflojar la política monetaria, a relajarla, a asistir a los bancos. Bueno, eso podría provocar inflación. Si no, si el escenario se extiende también, podría provocar recesión por esto que decimos. Pero a diferencia de la pandemia, por ejemplo, hoy los gobiernos no están en poder de salir a hacer política fiscal expansiva para ayudar a un mercado que se está metiendo en una recesión, porque están en niveles de deuda altísimos. Los bonos soberanos están en niveles récord, porque la mayoría de los grandes países del mundo, de las grandes potencias, están muy endeudadas y con poco margen fiscal. Entonces acá los escenarios que se manejan es un conflicto corto, no sería un mayor problema, un conflicto largo, ahí empiezan los problemas y después cómo reaccionan tanto los gobiernos como los bancos centrales. Sí, el mandato del futuro ya designado presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el mandato no el institucional, sino el mandato del presidente Trump es bajar las tasas de interés. Vamos a ver con qué escenario se encuentra cuando le toque jugar a él. Hablábamos de el petróleo, decías, lo repito nuevamente, estamos hablando con Ezequiel Daray, nuestro corresponsal bursátil desde Frankfurt, que hay petróleo suficiente en el mundo. Las reservas que tienen los países del G7 que se están reuniendo ahora son una de esas fuentes de manera de enfrentar la eventual escasez. Este programa lo estamos grabando al mediodía, decía, justamente se están reuniendo virtualmente los países del G7. Algo que aparentemente van a analizar es liberar sus reservas estratégicas. ¿De qué se trata esa movida y qué efecto crees que pueda tener? Bueno, como decís, todavía no lo sabemos, pero es bastante probable que eso pase porque hasta el propio Donald Trump, que lo había negado en un comienzo, ya lo está aceptando. A ver, estas son reservas que crearon un conjunto de países después de la crisis del petróleo de la década del 70, justamente para amortiguar estos efectos. ¿Y de cuántos son estas reservas? 1.400 millones de barriles, de los cuales se podrían liberar en las próximas semanas.
más o menos un 30%, entre 300 y 400 millones de barriles. ¿Qué implicaría esto? Bueno, implicaría que para países como Alemania, para países como Japón, por ejemplo, represente lo que tienen que importar de petróleo durante 3 o 4 meses. Esto podría aliviar, obviamente, los precios, y un país que no está dentro de este grupo, pero que también tiene 1.400 millones de barriles de reserva él solo, es China. China ha estado comprando durante todo este tiempo muchísimo petróleo. Recordemos que China importa petróleo, es uno de los grandes exportadores de combustible, pero el petróleo que refina lo importa y ha estado comprando muchísimo petróleo, y también podría liberar reservas porque el conflicto le está explotando dentro de China. Por eso, a ver, más allá de que hoy leía, por ejemplo, un informe que a Estados Unidos la guerra le está costando 1.400 millones de dólares diarios en municiones, en ejército, en todo el movimiento de la guerra, más allá de que Irán antes de la guerra estaba en un momento delicadísimo de su economía, ahora imagínense cómo está, con alta inflación, con problemas sociales. Todo indica que la guerra no se puede sostener mucho tiempo porque no es conveniente para Estados Unidos. Estados Unidos va a enfrentar elecciones de medio término y no sería el mejor escenario para Trump llegar con una guerra, con inflación. Y también que los que podrían, si bien Irán dijo vamos a sostener el conflicto todo lo que sea necesario, los países que podrían apoyar a Irán, Rusia no está en condiciones económicas de hacerlo y está muy metido en su propia guerra. Y China es uno de los principales interesados que este conflicto dure poco, porque gran parte de ese petróleo, gran parte del gas y de las mercaderías que pasan por el estrecho de Hormuz van o vienen de China. O sea, este conflicto lo afecta de manera directa. Le está pegando más a Asia que a Occidente. Con lo cual, todo indicaría, o la lógica indicaría, que esto debería ser un conflicto de corto alcance. Pero el final de ese conflicto, Ezequiel, debería ser, o por lo menos ser vendido como una victoria rotunda para Estados Unidos, porque si no, el costo político para el presidente de Estados Unidos sería catastrófico. Hablemos de economía, dejemos la política. Ezequiel, creo que ninguno de nosotros compró nunca un barril de petróleo, pero es muy intuitivo, es muy fácil saber por qué nos afectan los movimientos en el precio del petróleo. En cuanto a las bolsas, habría que explicarlo un poco más en detalle. Caen, se desplomaron hoy las asiáticas, Japón, Corea del Sur, algo menos China, todo el sudeste asiático. En Europa pasó lo propio. ¿Esto es solamente un efecto de lo que está pasando o hay una secuencia que finalmente, aunque el conflicto no dure tanto, ya nos va a afectar a todos? Bueno, lo de las bolsas tiene sentido. Acá estamos viendo el DAX, por ejemplo, que estaba hace una semana llegando a los 25.000 puntos. Hoy no llega a los 23.000, perdió muchísimo valor en apenas unas semanas. Y si el conflicto se extiende, esto puede tener implicancias a varias bandas. Porque, como decíamos, los mercados dependen de la liquidez. Si hay liquidez, los mercados suben. Sube el oro, sube todo, porque en definitiva hay dinero para comprarlo y dinero para invertir. Como decíamos, la liquidez está bajando y gran parte de los inversores en todo el mundo, los que invierten en bonos soberanos, en bolsa de todo el mundo, son los japoneses. Bueno, Japón es uno de los países más afectados por este conflicto. Esto podría llevar al nuevo gobierno de Japón a tener que estimular la economía y Japón está lidiando con una inflación que para ellos es elevada. Si esto ocurriera y ya el yen se acercó a un valor peligroso que podría indicar que el Banco Central tendría que intervenir, podría haber un aumento de tasas en Japón. Si hay un aumento de tasas en Japón, se desarman posiciones económicas en todo el mundo porque hay que cerrar las pérdidas, cubrir las pérdidas en Japón y esto haría caer a las bolsas de todo el mundo. Por eso el conflicto pega a muchas bandas. ¿Y qué implica que caigan las bolsas para nosotros? Bueno, que caigan las bolsas implica que las empresas valen menos, que tienen menos capacidad de financiarse en los mercados de capitales y obviamente empresas que valen menos, empresas con menos dinero, invierten menos, pagan menores salarios, pueden provocar despidos, pérdida de productividad. Esto a la larga termina afectando a la economía real. Pero esto, si el conflicto se extiende, ya hemos visto que los mercados, incluso hasta después de la invasión rusa a Ucrania,
caen, se pegan un gran golpe al principio y después se recuperan y terminan logrando máximos que hasta el momento no habían alcanzado. Bueno, te voy a repetir lo mismo que estamos diciendo durante toda esta comunicación. Va a depender de cuánto dure realmente este conflicto. Si se extiende, bueno, lo de las bolsas será realmente un problema. Y Ezequiel, la última, y ya te dejamos libre porque vas a tener que atender también a nuestros compañeros para el noticiero de más tarde, a las 7 de la tarde aquí en Berlín. Hablamos de petróleo, hablamos de bolsa. Hay algo de lo que no hablamos y que también afecta mucho a Alemania sobre todo, pero también Europa, que también está viendo precios al alza, y es el gas. ¿Cuánto tiene que preocuparnos el gas, Ezequiel? Creo que es el elemento más preocupante. Todavía no lo estamos sufriendo, digamos así, porque estamos en el camino a entrar en la primavera, en el verano, en el hemisferio norte. Pero ¿qué ocurre? Acá está afectada la producción de Qatar. Qatar es un gran productor mundial. Acá sí es desproporcionado la cantidad de gas natural licuado que produce y tanto por el estrecho de Hormuz como por los ataques que ha habido también a Qatar, la producción ha caído enormemente. ¿Cuánto le impacta a Europa? Bueno, Europa utiliza 10% del gas natural licuado que utiliza proviene de Qatar. Para otros países como la India, Japón, Corea del Sur, esto es entre el 30 y el 40%. ¿Y cuál es el problema? No hay sustitutos cercanos. Y cuando termine el verano, o cuando esté por terminar el verano y se aproxime ya el otoño, invierno, las temperaturas más bajas, los países europeos, por ejemplo, van a tener que volver a empezar a llenar sus reservas de gas. Recordemos que venimos de un invierno con temperaturas más bajas que lo que estaba siendo normal, con lo cual las reservas están bajas. Y ahí se va a desatar, si este conflicto se extiende hasta entonces, se va a desatar una puja entre países asiáticos, la India, Corea del Sur, Europa, todos intentando comprar gas en un mismo mercado que va a ser más pequeño. Por eso se ha disparado tanto el precio del gas y eso podría así tener un efecto devastador en los precios, en los ingresos, sobre todo en países de aquí de Europa, en Europa que son tan dependientes de la importación de gas. Por eso, por ejemplo, vimos hace pocos días se celebró un acuerdo entre Alemania y Argentina para importar 7.000 millones de euros en una cierta cantidad de años de gas natural licuado. Está buscando también Europa otra fuente de financiamiento, otra fuente de provisión del gas que necesita desesperadamente, porque si el conflicto se extiende, el tema de Qatar va a ser muy grave y los precios se van a sostener elevados por mucho tiempo. Y Alemania, por ejemplo, una dependencia que tenía de Rusia antes de la guerra, la trasladó ahora prácticamente a Estados Unidos, con su capacidad además de presionar y dirigir o intentar dirigir políticas a partir también de sus políticas de comercio exterior. Y recordemos además, Ezequiel, que el gas, que tiene un rol obviamente importantísimo en la calefacción también de los hogares, también cumple un rol en procesos industriales y en parte también en la generación eléctrica. ¿Me querías decir algo más? No, que si me dejas apuntar ahí, esto es durísimo para la industria alemana, puede ser un golpe letal, sobre todo para la industria química, la industria del acero, muy intensivas en el uso de energía. Bueno, ya los costos de la energía eran mucho más altos en Europa que en el resto del mundo. Si esto los dispara, la competitividad de la industria alemana, por ejemplo, puede verse muy afectada. Y era la última palabra, la de Ezequiel Daray, nuestro corresponsal, nuestro experto financiero, siempre desde la Bolsa de Frankfurt. Te agradecemos una vez más por participar en el programa. Esto fue DW Actualidad en Análisis, el programa favorito ya de muchos de ustedes. Además de seguirnos en las redes sociales, nos pueden seguir como podcast en cualquier plataforma en la que ustedes escuchan sus podcasts. Soy Andrés Goldschmidt, me despido. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.